¿De verdad tienes tantas consultas de españoles que dicen, hostia, yo quiero ver la posibilidad de ir a Argentina? Una barbaridad. Hay una cantidad impresionante de consultas de españoles de cómo se logra la residencia definitiva. ¿Crees que dentro de la escuela pública en Argentina también había mucho adoctrinamiento ideológico? Por ejemplo, en el bachiller, yendo todos los días a tomar mate y a pegar afiches. No, les daban el título. O sea, es la justificación del robo, porque los impuestos son un robo. Me estoy riendo porque yo creo que es el primer funcionario que veo que dice algo así. Hay dos mafias muy dañinas en todos los países. La mafia de la droga y la otra mafia es el Estado. Porque la mafia del Estado integrada por los políticos genera tanto daño como la mafia de la droga. ¿No crees que contrasta un poco la visión de Milei de, oye, voy a ser lo más austero posible con decir, tengo embajadas que pagan 100.000 euros al mes? Yo te pregunto, ¿un Estado que no tiene que existir tiene que tener propiedades? Somos anarcocapitalistas, Víctor. ¿Tú has visto una evolución dentro de la sociedad que dirías que se parece a lo mejor a la de Argentina? Hay muchos dirigentes europeos, pareciera que tienen un checklist con todas las tonterías animaladas. Eso a mí me asusta mucho desde que estoy en España. Yo voy a decir algo que no le gustará a la audiencia, pero creo que España todavía no se merece un Milei. Lamentablemente... Muchas veces hablamos del sistema de pensiones y lo vemos jodido incluso para nosotros. Pues imagínate para tus hijos. Por eso el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es empezar a hacerle un plan de inversión, como el plan que te propone Trade Republic. Y además este mes, si registras a tu hijo en esta cuenta infantil de Trade Republic, te regalan 50 euros. Así que haz el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo, que es empezar a planificar su futuro a nivel financiero. Vamos al podcast. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos un tema muy de actualidad y que le va a gustar mucho a los argentinos porque tenemos aquí a Alejandro Nimo, cónsul argentino. Hola Víctor, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí en Andorra. Antes de empezar, cuéntanos qué es ser cónsul. ¿Qué hace un cónsul? Bueno, en realidad yo soy consejero de embajada y cónsul general en la embajada argentina. Mi función fundamental es, yo soy el agregado para promoción de inversiones y comercio internacional. Entonces lo que hago es llevar inversiones argentinas desde España y abrirle exportaciones a empresas argentinas que quieren entrar al mercado español. Y aclaremos una cosa que muchas veces la gente no sabe. La embajada y los consulados forman parte de la misma misión diplomática en todos los países, pero funcionan separados. La embajada se ocupa del tema comercial y político y los consulados hacen trámites. Entonces, después los diplomáticos, yo en este caso soy diplomático de carrera política, tenemos un rango protocolar, se llama, que es como los militares, ¿viste? General, coronel, teniente. Bueno, yo soy consejero y cónsul general, que es uno de los rangos más importantes que tuve la suerte de que me lo asigne el presidente Javier Milei en el 2023 por decreto. ¿Cómo has visto el cambio de la era Milei? O sea, ¿has notado un cambio radical en el consulado? ¿Has notado que todo sigue parecido? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, con respecto a la embajada, lo que logramos es un interés impresionante de empresas españolas que, lógicamente, como todas las empresas europeas, se encuentran agobiados por una carga impositiva imposible. Y burocracia. Y ahí va con lo otro, en un laberinto de regulaciones, donde lo que se termina produciendo es que todos los proyectos comerciales o la detección de oportunidades de negocios que por naturaleza hacen los empresarios, cuando vos lo llevas a los papeles y a los análisis, se hagan imposibles, inviables. No. Entonces, esa situación en toda Europa, en España pasa también, nos llevó a que venga un batallón de empresas, tanto de pymes como grandes empresas, a consultarnos a Argentina, básicamente, y parece gracioso, a decirnos, oye, ¿es verdad esto? O sea, Milei está dispuesto a quitar los impuestos. Milei piensa que hay que darle libertad y desregular. Bueno, eso ha afectado impresionantemente a la parte de la embajada. Y después, desde el aspecto consular, de los consulados, digamos, a nivel trámites, hay una cantidad
impresionante que en muchos casos me llegan a mí, se los derivo a los cónsules de cada región, de consultas de españoles de cómo se logra la residencia definitiva o la ciudadanía en España. Es decir, Milei le recordó a millones de españoles que tienen familiares argentinos. Entonces vienen y te dicen, oye, mi madre era argentina. Me quiero ir para allá. Me quiero ir para allá. Así estamos. ¿De verdad tienes tantas consultas de españoles que dicen, hostia, yo quiero ver la posibilidad de ir a Argentina? O sea, decir, tanto a negocio como para explorar, decir qué puede haber aquí. Una barbaridad. Una barbaridad de gente. ¿Y es complicado por tener un poco una orientación? A ver, no es complicado para nada. Hoy la residencia argentina no es una residencia compleja para obtener. La ciudadanía tampoco. Si bien el proyecto del gobierno de Milei es restringir un poco, endurecer un poco más el acceso a la ciudadanía, porque nos estaba pasando sí que venían, no es el caso de los españoles, tenemos un cariño y un afecto enorme por los españoles, pero nos venían de otros países más hispanoamericanos o limítrofes que un poco... O sea, la realidad venían atrás de los subsidios que repartía el kirchnerismo como si fueran caramelos. ¿No? Entonces se dedicaban a venir a delinquir, a usurpar propiedades, les pagaban por salir de una propiedad que habían usurpado y automáticamente cuando salían de esa ya tenían planificado y acordado con los propios burócratas del gobierno de la ciudad, que incluye al tibio de Macri y ahora a su primo. Entonces... hay un negocio muy grande entre la política e inmigrantes donde usurpan propiedades, se supone que los subsidian para que se vayan pacíficamente y ya tienen acordado otra propiedad donde van a ir a romper y a meterse. Esos son los negocios de la política. Eso está cortando el gobierno de Milei y por eso queremos endurecer la obtención, la forma de obtener la ciudadanía, pero no es contra los españoles. No. Amamos, nuestra base es italianos y españoles y amamos que vengan los españoles a Argentina. Es muy interesante esto que comentas porque yo recuerdo previo a que saliera Milei, que creo no sé si eran peruanos o bolivianos, que estaban protestando en su propio país de, oye, que en Argentina nos van a quitar la sanidad. Sí. Claro, hombre, a ver, no eres contribuyente, no estás pagando impuestos. O sea, que... Bueno, ahí hay un problema que, viste, cuando se quieren igualar los derechos, pero siempre los derechos se igualan perjudicando a otros, ¿no? Entonces, la Constitución argentina, porque sonaba bonito en su momento, dice que toda persona que ponga un pie en Argentina tiene los mismos derechos que cualquier argentino. Y a la vez dice que la educación y la salud son públicas, gratuitas y de calidad, lo cual es una mentira absoluta, porque lo que no tiene en muchos casos es calidad, justamente porque es un sistema que lamentablemente está saturado. Y sí, y nos pasa que existen hoy, por ejemplo, hay turismo hospitalario, entonces vienen de países limítrofes con micros y turismo acordado para venir a atenderse o a parir a nuestros hospitales y volverse luego a su país. Y además, como el niño ha nacido en Argentina, por la ley argentina, adquieren la ciudadanía argentina el niño y sus familiares. Eso fue generando un daño muy grande y es algo que la política de Milei quiere resolver. A la vez que también quiere resolver que la salud sea para todos por igual, de calidad, y que se brinde, no que el rico vaya a una clínica privada y el pobre se tenga que ver en un hospital público donde lo más probable es que nada más por entrar termine pescando un virus hospitalario. Entonces el planteo de Milei ya desde la campaña es que todos accedan a las mismas clínicas privadas y al que realmente tiene la necesidad de que el resto lo ayuden, el Estado lo otorgue cuando demuestre que no tiene posibilidad de pagárselo, le otorgue un voucher y esa persona no tenga que ir a una salud de tercera. No. Esa persona tenga con ese voucher acceso a la misma calidad de atención sanitaria que tiene todo el resto. El mundo está cambiando. La economía evoluciona. Y solo unos pocos estarán preparados. Las grandes decisiones no se toman por azar, se toman con visión, con estrategia.
con información. Este no es solo un evento. Es el punto de encuentro de quienes construyen el futuro. Inversión, innovación, liderazgo. Las mentes que están redefiniendo el juego estarán aquí. Bienvenido al Andorra Economic Forum. El futuro no se espera, se crea. Entradas ya a la venta. Sí, sería como un poco lo que se planteó en España alguna vez como el cheque escolar, se llamaba, si no me equivoco. Es de, yo te doy, digamos que el dinero que yo dedicaría a la educación y tú decides si te vas a un centro concertado, privado o te vas a la pública. Bueno, ahí pasa exactamente lo mismo, porque ¿qué pasa? El Estado siempre, con la mentira de igualar, en realidad perjudica y le hace un daño. O sea, considera que el que tuvo la capacidad de generar riqueza es el enemigo. Entonces a ese lo castiga. Y al otro, que se supone que le da todos los servicios, todos los premios gratuitos, en realidad lo está castigando también. Porque dice que igualo con la educación, pero la educación no es igual, porque la pública lamentablemente se vino muy deficiente y la privada termina siendo donde es exitosa, donde la persona que va y se educa ahí hace buenos contactos para el resto de su vida, para crecer empresarialmente. Entonces, lo que nosotros planteamos en Argentina, que esto está planteado por Milei, pero es un proceso que lleva tiempo, esto lo digo para los libertarados, que se creen que todo lo podemos hacer en 2 años o en 4, y no es así, porque estamos cambiando un sistema que viene de siglos, Claro, tiene pragmatismo. Y no tenemos que desproteger. Entonces nosotros lo que planteamos es que van a estar las escuelas de calidad privada con las mismas oportunidades para todos, con muy buen sistema de educación. Y que los sistemas educativos, porque incluso en la escuela privada el sistema educativo es público. O sea, el Estado está diciendo lo que le tienen que enseñar a las personas, vaya a la escuela pública o vaya a la escuela privada. Entonces, que las escuelas decidan qué plan educativo quieren impartir, todos tengan acceso a las mismas escuelas, a los que realmente no pueden pagarse la sanidad de manera temporaria posiblemente, porque no todo el mundo puede estar sin trabajo el resto de su vida y sin posibilidades. Mientras tanto, se le da un voucher y va a acceder a cualquier escuela eligiendo qué tipo de educación quiere que tengan sus hijos, que es libre. Ese es el plan educativo. Ahora vos fíjate una cosa, y esto lo decía el profesor Baxtos, hay un video muy interesante de la desigualdad publicado en internet. ¿Qué hace el sistema educativo estatal? Al burro lo castiga y al que tiene posibilidades, que está bien educado y que posiblemente tenga mayores cualidades y que pueda ser un genio, lo premia. O sea, eso es igualar. ¿Por qué? Porque al burro lo mandan a la escuela pública, que es deficitaria y de una calidad de educación muy deficiente. Y al que es muy inteligente, que resalta, agarran, le ponen una beca y lo mandan a la mejor escuela. Eso no es igualar. Eso es haber dividido a la sociedad y haber condenado en la escuela pública, que es totalmente deficitaria y que es totalmente ineficiente, al pobre. ¿Crees que dentro de la escuela pública en Argentina también había mucho adoctrinamiento ideológico? Impresionante. A ver, para empezar, que nos consta que, por ejemplo, en el bachiller, yendo todos los días a tomar mate y a pegar afiches, pegatinas a un local político de la Cámpora. Daban créditos. No, les daban el título. Les daban directamente el título. Se entienden muchas cosas ahora. Esa era su manera de desregular la bestialidad. Y luego, ahí obviamente los adoctrinaban, y luego, tanto en el primario, pero no tan exageradamente, en el secundario, no tan exageradamente como en la facultad, han adoctrinado permanentemente. Y si no lo hicieran los profesores, porque por ejemplo la Universidad de Buenos Aires de Argentina tiene excelentes profesionales,
lo que hacían constantemente es venir grupos políticos que están compuestos por personas que le quitan vacantes de estudio a otras, que aprueban una materia por año y que no van a la universidad con el objetivo de recibirse, sino que de hacer política, constantemente ingresan a las clases, los profesores no pueden hacer nada y dan charlas sobre adoctrinamiento. Eso estuvo pasando en Argentina y por eso venimos cortándolo, auditándolas a las universidades y hay tantos reclamos porque les cortamos un sistema que perjudicaba a la sociedad pero que a ellos políticamente les servía. En el fondo, si lo miras, casi todos los delirios woke que han venido han salido de universidades americanas. La mayoría. Y esto creo que muchas veces no nos paramos a analizarlo porque dentro del movimiento libertario como que nos centramos más en la parte práctica, pero nos damos cuenta que el gran problema son los ideólogos que están en su cámara de eco hipotetizando delirios. Bueno, a ver, es muy simple. El intelectualoide Eso es. que odia al exitoso porque él se considera muy intelectual, pero no tiene la capacidad de económicamente explotarlo, entonces detesta al otro que es y enseña que el otro, el exitoso, es algo malo. Claro. Y ahí te digo otra cosa que dice Bastos de la igualdad, ¿no? Porque al que gana dinero lo castigamos, que el que demostró que tiene la capacidad de generar riqueza lo castigamos con impuestos, decimos que es malo y lo castigamos y lo castigamos. Y al otro que no tiene la capacidad de generar recursos y de generar riqueza, lo premiamos dándole todo sin que tenga que hacer ningún esfuerzo, ¿no? A través del subsidio. O sea, el Estado es el mundo del revés. No, totalmente. Y además que muchas veces se da la situación de que incluso te plantean al que te está nutriendo al Estado, dice, tú tienes recursos por él, como si fuera el enemigo. Y en vez de decir, oye, ya que tú tienes la capacidad de generar más, te voy a dar posibilidades de que generes aún más, porque si tú generas aún más, yo tengo también más, no, voy a intentar hacerte daño para que tengamos menos recursos todos. Bueno, esa es la sensación, o sea, es la justificación del robo, porque los impuestos son un robo. Los impuestos es dinero obtenido a través del monopolio del uso de la violencia y la coacción que ejerce el Estado. Me estoy riendo porque yo creo que es el primer funcionario que veo que dice algo así. Bueno, o sea, yo vivo de los impuestos, pero los impuestos son un robo. Deberían estarlo diciendo todos. Si me dejas hacer un mini paréntesis, quiero explicar una cosa para los oyentes, para que entiendan mi manera de pensar hoy. Y hoy creo que como funcionario, a mí no me interesa para nada ser un funcionario eficiente. Me parece una estupidez querer ser un funcionario eficiente, porque el Estado se dedica a prohibir y los burócratas que lo integran se dedican a impedir. Ser eficiente en el Estado es impedir. Yo no quiero ser eficiente. Y yo te cuento una cosa, tengo 30 años de político, nunca fui casta. En mis 30 años de político nunca cobré un solo sueldo en el Estado. Siempre viví de ser empresario. Yo soy abogado especialista en derecho bancario financiero. Me dediqué toda mi carrera profesional a sacar empresas en Argentina de la crisis. Gracias a Dios estaba sobrado de trabajo porque crisis había todos los días y empresas en crisis permanentemente. En este momento soy un burócrata asalariado y te voy a explicar por qué, por culpa de la regulación. Porque si hay algo a lo cual yo me veo obligado y voy a cumplir a rajatabla, son las leyes, aunque no me gusten. Entonces, la Convención de Viena y la Ley del Servicio Exterior prohíbe que los diplomáticos tengamos empresas. Por lo cual yo me tuve que retirar de las empresas y hoy necesito vivir de algo. Necesito vivir de un sueldo. Por ese motivo es la primera vez en mi carrera que cobro un sueldo, porque la propia ley me prohíbe trabajar. Pero cobro el sueldo con doble satisfacción, porque tengo una paga que me permite vivir mucho más pobre que cuando era empresario. Esto se lo quiero aclarar a todos. Y se dijo en los medios, yo cobro $10.000 por mes. Soy mucho más pobre. Cuando era empresario ganaba muchísimo más. Era mucho más rentable.
Pero ¿sabes cuál es mi otra paga? La satisfacción de dar la batalla cultural y explicarle a la gente que el Estado es una banda de mafiosos y que los diplomáticos son una banda de sinvergüenzas que hace miles de años en la humanidad están escondidos detrás de un manto de privilegio, viviendo a cuerpo de rey en palacios que paga la gente y tratando de que nadie se entere lo que hacen día a día y qué utilidad brindan a través de lo que cobran. Yo creo que esto está para marcar, ¿eh? ¿Qué privilegios dirías que tiene el cuerpo diplomático, por así decirlo, y qué es el trabajo que supuestamente desempeña? Bueno, la diplomacia en sí es algo muy útil, ¿no? La diplomacia en sí termina con conflictos, puede arreglar problemas comerciales y puede llegar a ser una herramienta para que los empresarios que tienen la capacidad innata de descubrir oportunidades de negocios puedan desarrollarlas en un país externo, extranjero. Ahora, el privilegio de los diplomáticos desde la antigüedad, que se instauró la diplomacia permanente se instaura frente a una diplomacia ambulante en la cual en la antigüedad, que se viajaba en carretas, era muy peligroso trasladarse de un lugar al otro, les robaban los documentos oficiales y los mataban. Entonces se empezó a instaurar, por una cuestión de seguridad, la diplomacia permanente, para que no los roben por la dificultad de viajar. El primer privilegio de los diplomáticos es vivir de manera permanente en el exterior, en una era en la que yo me subo ahora a un avión, duermo una noche sentado en un asiento y a la mañana estoy en mi propio país. Y en el camino nadie me mata ni me roba. Entonces yo estoy viviendo en el exterior de Argentina, cobrando en una moneda extranjera, en dólares, un sueldo que para compensarme gastos por vivir en el exterior, así no sea necesario que viva en el exterior, es un sueldo mucho más grande que el que cobran todos los argentinos o en cualquier otro país del mundo igual. Y cuando estoy en el país, por ejemplo, nosotros tenemos matrículas diplomáticas, pasaportes diplomáticos, no estamos afectados a muchas de las normas de tránsito, no estamos afectados a las filas en los aeropuertos. ¿Con normas de tránsito a qué te refieres en concreto? Que, por ejemplo, tenemos libre tránsito y circulación por todas las calles del país receptor, del país donde estamos. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, los diplomáticos en Madrid, mientras vos tenés que bajarte del coche y buscar el lugar que te corresponde para estacionar y pagar el parquímetro, nosotros estacionamos en cualquier lugar y gratis. Pero puede ser en doble fila, dejo el coche. No, exagerando no. Vale. Pero, por ejemplo, si está en azul, está en verde, a mí me da igual. Vale. Aunque no sea vecino el verde, me da igual. Lo estaciono ahí y no pago. Es una tontería, pero es un privilegio. No hago filas en los aeropuertos. Es muy probable que me dejen subir primero en los aviones. Y fundamentalmente, más allá de estas tonterías, tenemos protección penal en el exterior y un montón de privilegios con respecto al resto de la ciudadanía. Por ejemplo, en donde a mí se me juzga. A mí en una cuestión penal se me juzga en mi país. Por más que exista un delito penal o se esté investigando un delito penal en España. Quitando eso, lo más grave es que los diplomáticos se niegan a la modernización de su carrera. Yo soy el autor de un escrito, un ensayo que se llama Diplomacia de la Libertad, en el cual planteo que si realmente el gasto del servicio exterior de las naciones, obviamente lo ejemplifico con mi país, con Argentina, pero esto es aplicable para todo el mundo, el gasto que le genera en impuestos al heraldo público de los contribuyentes argentinos contra la utilidad que le da en el día a día la existencia de una misión diplomática, es correcto. Y te voy a decir por qué no es correcto. Porque hoy existe Internet, existen las videoconferencias,
existen los viajes por el mundo con con rutas varias veces al día a distintos países del mundo. Entonces, las embajadas que podrían desaparecer o podrían ser muy pequeñas. Hoy, por ejemplo, la embajada argentina tiene más de 40 personas, solo la embajada. Uy. Solo la embajada. ¿Y cómo es de grande para tener 40 personas? 1.000 metros cuadrados que nos cuestan 100.000 euros por mes de alquiler. Joder. Oye, ¿No? sí que es un palacio, ¿eh? Vas a Sí. tener razón. Sí, y aparte de eso tenemos la residencia del embajador de Argentina, que es un palacio del siglo XVI que lamentablemente por mal mantenimiento se está cayendo a pedazos. Entonces, a lo que voy, perfectamente podría haber teletrabajo desde la Cancillería Argentina o en otros países desde su Ministerio de Exteriores, reduciendo muchísimo los costos de personal, donde una persona que hace una tarea y el resto del día no tiene nada que hacer, podría perfectamente estar asistiendo a 3 o 4 embajadas en distintos países del mundo del mismo uso horario. Los diplomáticos podríamos estar haciendo diplomacia ambulante, que además se podría hacer perfectamente desde los ministerios. ¿Por qué? Porque los funcionarios de los ministerios son especializados en cada materia. En cambio, el diplomático es especializado en su carrera diplomática, nada más. Por lo cual el funcionario se trasladaría para el caso puntual a resolverlo y vuelve a su país. Entonces, al país no le cuesta sostener a esa persona viviendo en el exterior durante 4 años una fortuna de dinero. Así achicarías la masa laboral de las embajadas, el costo y por otro lado el tema de los consulados, que existen muchos consulados, hoy están saturadísimos de trámites que perfectamente podrían digitalizar los servicios. No. Entonces, los ciudadanos de un país que están en el exterior dejarían de ser rehenes de conseguir una cita. No. Y de que lo atiendan en el consulado y tener que trasladarse de ciudades que están lejanas al consulado. Lo que haríamos es ponerle un consulado en cada computadora a cada persona, por lo cual es darle eficiencia al servicio. No. A todo esto que te estoy explicando y que es razonable, acomodado a los tiempos modernos, se niegan rotundamente los integrantes de la casta diplomática. ¿Y por qué se niegan rotundamente? Porque son burócratas del Estado, y el Estado, como vos sabrás, una de las características fundamentales que tiene es la búsqueda de justificar su existencia y lograr su agrandamiento. Pero en este cuerpo diplomático, en esta embajada, ¿no ha habido un cambio? ¿Se continúa la gente que ya estaba? Digamos que no ha habido un relevo. No, lamentablemente no ha habido ni un achicamiento de personal. De hecho, hubo incorporaciones y... O sea que en este sentido estás tú contra el mundo. Estoy yo contra el mundo. El resto solamente se quejan. La queja es que dicen que yo quiero dejar a los argentinos en el exterior sin servicios de una manera totalmente mentirosa, pues yo lo que quiero hacer es ponerles un consulado en cada computadora, o sea, quitarles la condición de rehén del burócrata, de tener que suplicar por una cita. Y por otro lado, en la embajada, o sea, la embajada tiene una cuestión política que con un embajador y uno o 2 funcionarios más se pueden atender perfectamente. Más, imagínate en un país como España, donde ni siquiera en este momento con este gobierno hay diálogo, ¿no? Y si hubiera diálogo, posiblemente el secretario de Comercio de España hable con el secretario de Comercio de Argentina y hoy se hacen una videoconferencia, están online sin ningún costo, los 2 al minuto. Ahora, y la parte comercial, que yo lo planteo en Diplomacia de la Libertad, el Estado no tiene que estar en el medio de las relaciones comerciales. Es una mentira absoluta que nosotros llevamos las inversiones a Argentina. Yo no llevo inversiones a Argentina. Yo lo único que puedo hacer es contar las condiciones nuevas y los beneficios no económicos, sino que los beneficios de desregulación
y de garantías jurídicas para los inversores. No necesito más que eso. ¿Cómo se tienen que hacer los negocios en un gobierno de la libertad o un gobierno anarcocapitalista totalmente libre entre los empresarios? Entonces, yo en Diplomacia de la Libertad lo que planteo es la existencia de cámaras binacionales, por ejemplo, argentino-española, sin ningún tipo de subsidio del Estado, porque si existe un subsidio, sabés que lo que hacen es ponerse a trabajar para mantener el subsidio y para lograr el agrandamiento del subsidio en vez de para la eficiencia. Y justificar que necesitan más recursos. Exactamente. Entonces, totalmente sostenida por empresarios, integrada por empresarios, que los empresarios son los que saben dónde están las oportunidades de negocios y van a poner el dinero en lo que realmente sea útil para generar esos negocios. Es decir, un networking hecho desde la embajada es una pérdida de tiempo, en el cual terminan viniendo el conjunto de cocteleros que recorren Madrid, que van de embajada en embajada, que les pongan una copa gratis en la mano y un canapé. En cambio, si las actividades comerciales las dirigen los empresarios en una cámara binacional, van a ser únicamente las actividades que sean útiles para que se produzcan los negocios. ¿Por qué? Porque lo van a sostener económicamente ellos. Y si la cámara deja de ser eficiente, se va a quedar sin socios y no va a haber quien la sostenga económicamente, porque ningún empresario es tonto. Si yo estoy aportando anualmente a una cámara y la cámara a mí no me es rentable, no me trae negocios, claro, la dejo de apoyar. Eso lo que haría es la extinción total de la existencia de los departamentos comerciales de las embajadas y que no nos digan la mentira de que vendemos a Argentina. Te vuelvo a decir, cuando España está en buenas condiciones y necesita productos, y Argentina demuestra seriedad y tiene los productos, y si están a un precio razonable, los empresarios y los consumidores españoles van a consumir los productos argentinos. Y cuando Argentina tenga una política de libre mercado, de garantías jurídicas y existan oportunidades de negocios, no hace falta ningún burócrata para llevar ninguna inversión. El empresario va a detectar la oportunidad de negocio porque es parte de su naturaleza y se va a ir a Argentina a invertir. Total. Es lo que está pasando también un poco con Venezuela. Ha sido sacar a Maduro y un montón de gente ha visto un interés tremendo en este tipo de países porque al final ves países que son realmente un mercado súper interesante, no bien explotado y que durante muchos años los han destrozado. Entonces el empresario cuando ve, vale, va a cambiar las reglas y va a haber seguridad jurídica, hay oportunidades por todos los lados. O sea, es que es por todos lados. Bueno, pero date cuenta ahí el daño enorme que hace el socialismo. ¿Cuál es el daño enorme del socialismo? ¿Cómo se produce un negocio? Hay una persona que tiene un problema. Le está faltando un producto o un servicio. Está sufriendo este problema. Hay un empresario que se da cuenta de ese problema y de esa necesidad, detecta una oportunidad de ganancia a través de solucionar, pone en actividad inmediatamente su creatividad, crea una solución y se la ofrece a este otro particular que está sufriendo. Y le dice, tengo la solución para el sufrimiento que te está ocurriendo. Hablan entre los dos, o sea, se ponen en contacto. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que este tiene una pretensión económica, le pone un precio a la solución, que puede ser un bien o un servicio, y este otro valora más la solución o el bien o el servicio que el saldo de tesorería que él mantiene en caja. Entonces están dispuestos, ahí se produce la maravilla del libre comercio, donde este está dispuesto a desprenderse del medio de intercambio para que este otro le dé la solución. En el medio aparece el Estado. ¿Y qué hace el Estado? Este señor te está estafando. No, ni siquiera. Pone una regulación. Primero aranceles, quiero mi parte. Si es internacional y si no, un impuesto, si es nacional la situación. Quiero mi parte. O sea, ustedes dos van a ganar dinero, yo quiero más. Segundo, quiere decir de qué manera se tiene que hacer el negocio. Y quiere decir, en Argentina antiguamente, en el kirchnerismo, ¿en qué moneda se tenía que pagar?
Y además de eso, para ofrecer la solución, para generar el producto o el servicio, le dicen cuáles son todas las condiciones en las que puede generar ese servicio y en las que tiene que trabajar. Y cómo tiene que contratar al personal para generar ese servicio, cuánto le tiene que pagar, cómo le tiene que pagar y cuánto le van a robar con la seguridad social. Y con conocimiento de todos los sectores para aplicarlo a todos los sectores, independientemente de que uno sea de su padre y otro de su madre. Perfecto, Víctor. ¿Y cómo termina esto? Mal. Un señor que sufría, un señor que tenía la solución, un medio de intercambio para que uno tenga lo que el otro le ofrecía. Cuando se metió el Estado en el medio, el negocio no fue posible, no fue rentable. ¿Y cómo siguió la historia? El señor que sufría sigue sufriendo, el señor que iba a ganar plata no va a ganar plata, y el Estado, como no recaudó de ahí, Tampoco. va a ir a por ti y a por mí a cobrarnos otro impuesto y lo compensa. Los que no van a estar compensados son estos dos, que se quedaron sufriendo y sin negocio. Eso es el Estado. ¿No te da la sensación de que esto surge muchas veces de las propias épocas de bonanza? En el sentido de que el capitalismo, cuando llega a su máximo esplendor de, mira, todo va muy bien, es como que empiezan a salir esos socialistas que dicen, oye, aquí hay mucho dinero, tenemos que repartirlo. Y ahí es cuando vuelve, digamos que ese estatismo que dice solucionar esas desigualdades, las incrementa aún más y llegamos a un colapso que vuelve a generar capitalismo. O sea, es un poco lo que veo con Argentina, de, oye, hemos tenido que caer muy, muy abajo para darnos cuenta de que esto no funciona y ahora somos súper capitalistas. Bueno, a ver, lo que pasa es que a la gente hasta ahora en Argentina la venían influyendo los ensobrados, que son los periodistas, y los venían influyendo a través de series y películas que pasaban mensajes socialistas y mensajes woke. ¿Por qué? Porque existía el Instituto Nacional de Cine y Actividades Audiovisuales que subsidiaba películas incluso que nadie quería ver o no se estrenaban en sala, y los actores se habían convertido, en vez de en actores por las cualidades que tenían como actores, en empleados del Estado. Entonces se fue generando todo un sistema que nos llevó directamente a la ruina, que nos convenció de que el camino era la ruina. No. Y ahí volvemos a lo mismo. El Estado es el mundo del revés, donde castiga al que genera riqueza quitándosela y premia al que no genera riqueza dándole la miseria que le dan de la ayuda social. Entonces, en Argentina lamentablemente caímos en eso. Y te quiero hacer una comparación y me decís si estás de acuerdo o no. Hay dos mafias muy dañinas en todos los países. La mafia de la droga, que es generada por el Estado por la prohibición, porque el Estado genera las mafias. Cuando prohíbe algo hay una mafia dispuesta a ir a transgredir la prohibición, apoderarse de una parcela de mercado y a través del uso de la violencia ilegal genera muchísimo daño. Y la otra mafia es el Estado. ¿Por qué? Porque la mafia del Estado integrada por los políticos genera tanto daño como la mafia de la droga. Nada más que tiene el uso de la violencia legal, el monopolio de la violencia legal, y los dos te ofrecen algo que consumir, que te arruina la vida. Bueno, unos te dicen que te dan protección a cambio de pagar, pero los otros hacen lo mismo. Bueno, pero porque si no te pasarán cosas malas. Pero hay algo más intrínseco en el ser humano, que es el daño real que se hace. ¿Dónde está? La droga te ofrece una sustancia que posiblemente, como está hecho en una prohibición, en laboratorios sin condiciones de higiene, sin análisis sobre el daño que causa, sin ninguna ética sobre la adicción que genera, te arruina la vida, te hace adicto a esa droga y te termina arruinando la vida, te termina anulando como ser humano. El Estado te ofrece el subsidio. Como dice el profesor Jesús Huerta de Soto, el regalo envenenado del dinero. Sí, el subsidio de la heroína. Entonces, de quedarte adormilado y no trabajar. ¿Qué pasa? Lo fundamental que nos lo enseña Mises en la acción humana del ser humano es su empresarialidad, que es una capacidad innata de emprender. ¿Por qué? Porque el ser humano se encuentra frente a necesidades ilimitadas,
con recursos recursos limitados. escasos. Entonces el ser humano arranca la mañana frente a esa situación, usa su creatividad, su empresarialidad para salir a generar los recursos que le pasan para lograr las necesidades, satisfacer las necesidades, algo de las necesidades ilimitadas que tiene. El Estado, cuando viene y a gran parte de la sociedad le pone el regalo envenenado del dinero a través de subsidios, planes sociales, ayudas a la maternidad, ayuda a la educación, lo que hace es anular la función empresarial innata en el ser humano. Inhibe la creatividad y termina convirtiendo a esa persona en un zombie cliente del Estado, cliente de la política. Por lo cual, en los dos casos, las dos mafias, te das cuenta que lo que están haciendo es anular a la persona. Porque una persona que ya no tiene incentivo para salir a crear riqueza, porque el Estado le está dando y se amolda a vivir miserablemente con la miseria que le reparten, porque no te olvides que el Estado, el Estado lo que hace es quitarle a algunos muchísimo dinero y repartirle miseria a muchos otros, ¿sí? Entonces a esa persona la mantienen pobre y la inutilizan. En los dos casos, mirá la otra característica fundamental. En los dos casos tienen un problema para gastar en blanco. Uh-huh. La mafia del Estado y la mafia de la droga necesitan blanquear capitales. Y a eso es a lo que se dedican toda la vida. Porque en los dos casos, porque lo roba de los impuestos y porque está haciendo un delito por la prohibición. Y en los dos casos tienen que salir a buscar maniobras de blanqueo de capitales para poder vivir y gastar dignamente. O justificar que te quiten más dinero y que la gente se quede contenta quitándole más dinero creyendo que eso le va a mejorar la vida. Exactamente. Así que la droga, la mafia de la droga y la mafia del Estado son la misma porquería. Nada más que uno ejerce la violencia y la coacción de manera legal y la otra de manera ilegal. ¿No te da la sensación de que muchas veces los estatistas y los socialistas como que dan la riqueza por hecho cuando realmente es una excepción, que el estado natural del ser humano es la pobreza? O sea, que la riqueza es la excepción. O sea, si tú miras la historia del ser humano, la batalla ha sido constantemente de, oye, vamos a sobrevivir. No ha sido una etapa de, tenemos una tremenda abundancia, repartamos. Y que precisamente de ahí surge gran parte del pensamiento socialista. Hay mucha gente que cree que la riqueza está dada y hay que repartirla y no generarla. Bueno, sí, es la torta en cuantas porciones de lo que ellos hablan es como que hay una tarta. Sí, hay que repartirla. Y hay que repartirla. Y siempre hay tarta. Claro, pero en el sistema de ellos las raciones se van haciendo cada vez más finitas, ¿no? Entonces ya llega un momento que no satisfacen el hambre. Sí, ellos lamentablemente piensan así y justamente volvemos a Mises. La riqueza, o sea, no hay nada mejor que nacer sin nada y poner en funcionamiento tu capacidad innata empresarial y tu creatividad para salir a buscar tu recurso. No. Eso es fundamental, eso es contra lo que lucha el socialismo, porque el socialismo en realidad lo que quiere es que la persona esté anulada, sea un inútil, que dependa de ellos. Entonces, frente a esa dependencia y a que soy un incapaz de poder conseguir mi recurso, no tengo otra que votarte a vos que sos socialista. Te iba a comentar, ¿no crees que contrasta un poco la visión de Milei de, oye, voy a ser lo más austero posible con decir, tengo embajadas que pagan 100.000 euros al mes? Bueno, mira, te quiero dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy proponiendo, nosotros tenemos una residencia de embajador en Madrid, que es una residencia del siglo XVI, un palacio que fue comprado en la época del peronismo. Por mostrar, o sea, tenemos que entender que la diplomacia internacional es el mejor ejemplo. Pensá en el país pobre que quieras y anda hoy a la ciudad en donde tengan su embajada y anda a ver la residencia del embajador. No. O sea, la diplomacia internacional es el primer y más gran ejemplo del falso estado de bienestar, de la demostración de falso estado de bienestar. Países que la gente está muerta de hambre tienen un palacio en el exterior. Esto
que pasa en Argentina, que pasó durante el hambre del kirchnerismo y muchas hambres del peronismo, incluso del radicalismo. Argentina tiene un palacio del siglo XVI y te quiero contar un punto de comparación. El presidente de Argentina vive en 27 hectáreas que se llaman la Quinta de los Olivos, que dentro de eso tiene un palacio. Bueno, nuestro presidente Javier Milei no se sentía cómodo viviendo ahí, es una obligación del presidente por un tema de seguridad y demás, vivir en esa residencia. Salió a caminar un día por el terreno y se encontró un cuarto de herramientas de 28 metros cuadrados. ¿Qué hizo el presidente Milei? Era un cuarto de herramientas abandonado, lo hizo pintar y se fue a vivir allí. Le tienen una caseta ahí fuera. En una caseta de 28 metros cuadrados, él está viviendo ahí. Y el palacio está vacío. El palacio está vacío, como mucho lo usa para alguna recepción, porque tiene que recibir gente y no lo va a recibir en los 28 metros cuadrados. Pero el presidente de la nación vive en un cuarto de herramientas de 28 metros cuadrados. En contraste de esto, tenemos diplomáticos por el mundo defendiendo la existencia de palacios. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo planteé y le dijeron a mucha gente, y se lo dicen, Nimo quiere dejar a los argentinos en España sin su casa. No. Nimo lo que planteó es que si tenemos una residencia que se está cayendo a pedazos, que es símbolo de una época que nosotros no defendemos porque es una época de la acción social, del peronismo, del socialismo, del asistencialismo, yo lo que digo que los argentinos no tienen por qué gastar la fortuna de unos 60.000 euros por mes para sostener eso con sus impuestos. No. Y que lo que tendríamos que hacer es una de dos opciones, o venderla y comprar oficinas, gastando, eso vale mucho dinero, gastando una porción muy pequeña de eso y que el resto integre el Tesoro de la Nación para pagar las deudas que nos dejó el kirchnerismo, y comprar oficinas para no pagar un alquiler de 100.000 euros por mes, o tercerizárselo a una empresa o una fundación que en 20 años nos entregue el bien restaurado, nos pague una renta mientras tanto. Y yo había hecho un proyecto, de hecho ya tenía 3 candidatos, que lo que hacían era permitirnos 12 usos para eventos anuales de la residencia, por lo cual la residencia seguía existiendo a costo cero. Siempre hay algo extraño atrás y en todo hay kioscos, ¿no? Están desesperados por restaurar ese palacio y gastar 4 o 5 millones de euros en una restauración de un palacio que lo único que hace es identificar un falso estado de bienestar. Hoy Argentina es austera, el Estado va en vías de desaparecer, y yo te pregunto, ¿un Estado que no tiene que existir tiene que tener propiedades? Bueno. Somos anarcocapitalistas, Víctor. Pero es que esto es algo extraño, porque, claro, la gente está llamando la atención de este señor no debería ser así, este señor debería abogar porque, oye, la diplomacia necesita una presencia y tener como una imagen del país, y tú estás abogando por una imagen todo lo contrario, decir, oye, vamos a ser austeros, vamos a respetar el dinero del contribuyente. ¿Cómo compagina esto con los compañeros que tienes de oficio? O sea, ¿te llevas bien con ellos? Porque ellos dirán, oye, esto no nos interesa. No les interesa, porque a quién le interesa dejar de trabajar en una oficina de lujo, claro, con unas secretarias bonitas, cobrando sueldos extravagantes. A mí no me interesa ni la secretaria bonita, ni la oficina de lujo, ni los sueldos extravagantes. A mí lo que me interesan son los resultados. Entonces, porque no sé, por lo menos imagen, traerán empresas o hacen algo, ¿qué hacen? Nada. O sea, hay 40 tíos ahí que no hacen nada. Las empresas que vienen se hacen algunos cócteles. O sea, estamos haciendo lo que debería hacer una cámara empresarial con empresarios, y lo estamos haciendo de manera ineficiente, ¿sí? Moralmente incorrecta, por lo cual de manera injusta. Porque todo lo que no cumple con la ética es moralmente ineficiente, no cumple con la ética.
no cumple y no es justo. Y el Estado tiene esas características. El Estado es ineficiente, es inmoral y no es ético. Por lo tanto, el Estado no es justo. Y con respecto a la imagen en el exterior, hoy vuelvo a lo mismo. Cuando no se tenían noticias en 6 meses hasta que llegara el barco a Europa con algún periódico para que se sepa cómo iba Argentina, el Palacio podía ser un símbolo. Hoy cualquier persona se puede meter a internet en el instante y saber las condiciones de grandeza que está teniendo Argentina. No necesito un palacio y no necesito los burócratas. El que transmite la situación cambiante de Argentina y cómo está cambiando hacia la grandeza, hacia el liderazgo y hacia la atracción de inversiones, es el presidente de la nación. ¿No te da la sensación, Alejandro, que a mí al menos me parece esto? Yo creo que cuando hay cambio en países para mejor, sobre todo en Hispanoamérica, es cuando de repente la prensa europea o la prensa americana empieza a hablar de ello para decir, oh, Dios mío, están acabando con los derechos, como ha ocurrido con Bukele, como ha ocurrido con Milei. Es como, en el momento que hay un cambio, tenemos que hablar de estos países, pero cuando llevan, no sé, 20 años de socialismo y de miseria, no hablamos nada de ello. O sea, yo recuerdo que aquí en España prácticamente no había noticias de Argentina previamente a Milei. O sea, no había prácticamente noticias, no sabía nada. Y ahora con Milei es como que tienes el foco constantemente de a ver qué podemos sacar en la prensa de cosas malas que han hecho Milei, ¿sabes? Bueno, empezamos porque le tienen miedo, ¿no? Porque el faro de luz que ilumina desde Argentina, que ya está cambiando grandes lugares de Hispanoamérica, Chile, ese faro de luz que viene a hablar de austeridad, justamente de que todas estas cosas que yo estoy criticando no existan más, les da pánico a los políticos y a sus socios ensobrados periodistas que ocurra en sus países. Nosotros, por ejemplo, hoy en Argentina hay más libertad de prensa de la que hubo nunca en la historia. Y te explico por qué. A pesar de que ellos dicen lo contrario. Ellos dicen que no hay libertad de prensa porque no hay publicidad pagada oficial. Cuando hay publicidad pagada de manera oficial, los periódicos quedan sometidos a tener que informar lo que les den en la gacetilla de prensa del gobierno o mínimamente lo que no haga enojar tanto al gobierno para que le quiten el subsidio. Como nosotros hoy les quitamos la pauta oficial, que es la publicidad oficial, son totalmente libres para decir lo que quieran. Tienen 100% de independencia. Es decir, en vez de ser empleados estatales, vuelven a ser periodistas. Hoy los periodistas trabajan de periodistas y los dueños de los periódicos vuelven a ser empresarios en vez de subsidiados que tienen que vender contenido de calidad, el cual la gente quiera leer, porque si no los lee nadie, no va a haber ningún empresario que considere que puede promocionar un producto o servicio en sus medios. No. Eso pasa por un lado. Eso es a lo que le tienen miedo los medios europeos. Le tienen miedo a trabajar. Le tienen miedo a tener que volver a trabajar de periodistas. ¿Escuchaste? Y los dueños de periódicos tener que volver a trabajar de empresarios. Primero. Y segundo, no nos afecta. Porque gracias a Dios, a la tecnología, a la creatividad empresarial, a las virtudes del capitalismo, tenemos redes sociales. Total. Entonces la gente hoy realmente, algunos todavía por costumbre recorren determinados periódicos a las mañanas, pero después contrastan todo con la información real que está en las redes sociales, por lo cual no tienen la característica de generar opinión. Total. Y hace muchísimos años un periodista de Argentina me dijo una cosa acerca de un medio de Argentina que se llama Clarín y los medios en general y aplica para todo el mundo. Los periodistas perdieron una gran virtud, que era la virtud de poder generar un líder. Nadie les hace caso. No. Por ahora todavía sostienen la virtud de poder destruir a una persona, que es a lo único que se dedican. No. Es lo que llamamos el sicariato mediático. Exactamente. Les molesta mucho que les digas eso. O sea, los diarios proscriben.
los diarios proscriben políticamente, ¿no? Pero bueno, cada vez avanzan más las redes sociales, la gente va teniendo una realidad auténtica y hoy, mira, yo tengo la costumbre, todas las mañanas me levanto con el café, me recorro los diarios de Argentina, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Italia y de España. Y después lo contrasto con lo que voy encontrando porque tengo en las redes sociales seguidores de todos esos países. Así que ya no, a mí por lo menos no me pueden engañar. Llevando tanto tiempo en España, ¿tú has visto una evolución dentro de la sociedad que dirías que se parece a lo mejor a la de Argentina? Porque muchos argentinos a mí me han dicho, oye, yo estoy empezando a ver cosas que ya vi en Argentina. Bueno, hay muchos dirigentes europeos que lamentablemente pareciera que tienen un checklist con todas las tonterías animaladas, zurdadas y hipocresías que cometió Néstor Kirchner, seguido de Cristina Kirchner, y otras que inició Eduardo Duhalde, aunque era de derecha, pero era un estatista, y las van tildando día a día. Eso a mí me asusta mucho. Desde que estoy en España voy viendo cómo se cometen sistemáticamente los mismos errores que llevaron a la ruina a mi país. ¿Esto te preocupa y crees que puede haber un cambio a nivel social de, oye, la gente está empezando a despertar, ves algo de esperanza en Europa, de decir, oye, creo que puede haber un cambio de tendencia? Bueno, yo acabo de dar una conferencia en Burdeos la semana pasada para alumnos franceses en un instituto de relaciones internacionales, ILERI, y después de una hora de conferencia se acercaron un sinfín de alumnos a decirme que los medios franceses los tienen engañados, les dan la imagen de que Milei es un loco con una motosierra que va cortando y destruyendo todo. Me pidieron que les mande la conferencia traducida por email y me dijeron que les había cambiado la visión de lo que les dicen sus gobiernos y lo que les dicen los medios. Claro, es que al final esto yo no lo había planteado, pero claro, los españoles al final hablamos español, entendemos a Milei, pero un francés a lo mejor, claro, es que no tienes por qué saber lo que está diciendo Milei, te cuentan lo que a lo mejor puede creer el periodista que está diciendo, pero claro, es que no lo he planteado así, es verdad. Exactamente, y lo terminan creyendo porque claro, les lavan la cabeza. Claro. ¿No? Ahora, lo que nosotros hacemos es instarlos a seguir a Milei en las redes sociales, a seguir a los determinados ministerios, por ejemplo el de desregulación que hace una tarea fantástica. Es brutal ese ministerio. Es brutal. Y por otro lado, con respecto a España, no es casualidad que a donde vamos nos piden por favor un Milei. ¿No? Sí. Algo pasa. O sea, a donde yo voy a dar una conferencia, todos vienen y nos dicen, por favor, queremos un Milei para España. Yo voy a decir algo que no le gustará a la audiencia, pero creo que España todavía no se merece un Milei. Porque no se mueven. No hay sangre de querer un cambio. La gente se queja, pero no se mueve. Entonces, no te mereces un Milei porque los argentinos se movieron para que hubiera un Milei. Y eso es lo importante. Sí. Lamentablemente, o sea, hay que quererlo mucho y hay un dicho que yo soy abogado que te enseñan cuando llegas a la... No estoy criticando a los españoles, a la facultad que te dice los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Totalmente. Sí. ¿No? Hay que hacer un cambio de fondo y hay que entender que el sistema capitalista es el sistema que desde la revolución industrial sacó a millones y millones de personas del hambre, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar en libre comercio, en que el sistema capitalista es el único que funciona en el mundo y apartarse de las ideas socialistas y mucho más de las comunistas, porque si nos ponemos a mirar el resultado de los países que ejercen el socialismo y de los países que ejercen el comunismo, solo encontramos hambre. Siempre hay como nuevas generaciones que quieren volver a intentarlo porque creen que los demás lo han hecho mal, que ellos lo van a hacer bien. Es muy curioso. Bueno, eso es como el comerciante que alquila un local para ponerle una cafetería después que se quebraron 10. ¿No? Es que no saben hacerlo los anteriores. O sea, lo que está mal es el concepto en general.
sea, es un concepto que lleva a la ruina. Si vas a mantener el mismo concepto, vas a obtener el mismo resultado. ¿Cómo definirías a Javier Milei más en el trato personal? Porque vemos un poco la caricaturización que a veces vemos en medios. ¿Cómo es Javier en el trato personal? Bueno, yo me quiero confesar amigo personal del presidente Milei. Es una persona a la que quiero muchísimo y con la que tuve ya varias conversaciones privadas. La última fue en el despacho presidencial de él, que estuvimos alrededor de 20 minutos. No es que lo que ustedes ven en la prensa o en un evento donde Milei habla es una actuación. Eso es un error pensarlo. Ese es Milei. Milei es una persona de 100% convicciones que las transmite de la manera que hay que transmitirlas para que lleguen. Porque él tiene clara la batalla cultural y sabe que tiene que transmitir de una manera que tiene que llamar la atención de la gente. Hay que mover emociones y no tanto datos. Exactamente. En lo personal, en una charla privada, es una persona muy amable, muy tranquila, que vas a plantearle alguna cuestión, te la escucha a fondo, y si está de acuerdo te felicita, y si no está de acuerdo tiene una característica especial que en mis 30 años de político no me había pasado. Porque normalmente cuando un político no está de acuerdo con vos, lo que hace es darte un abrazo, un beso, felicitarte, darte una palmada, decirte que sigas adelante y cuando te vayas y mandar a otro llama a la secretaria y le dice: este gilipollas aquí no entra nunca más. Cuéntale alguna película para que no vuelva. Sí. Javier Milei lo que hace cuando terminás de explicarle algo, te va a decir lo que piensa de lo que está bien y te va a decir que no está de acuerdo, en qué no está de acuerdo, y te da una explicación técnica y moral de por qué a su visión eso es incorrecto. Y eso es muy valioso, porque en realidad terminás teniendo un académico y no un presidente. Terminás teniendo una persona que te ayuda a comprender. Ya. Así que es muy, muy valioso. Como persona vale mucho. ¿Cómo se puede proteger a Milei de toda la estructura política? Porque al final tiene que haber un deep state ahí que realmente siga por ahí, y es como gente que ya tiene unos vicios de la política en sí mismo, que si te viene este outsider y dice no, esto se va a acabar, yo creo que van a intentar de alguna manera sabotear el trabajo. Bueno, te voy a decir una frase que me dice habitualmente Jesús Huerta de Soto, a quien veo con frecuencia y quiero mucho. El profesor Huerta de Soto siempre me dice lo mismo. Me dice: mire, en el gobierno argentino hay dos personas que tienen las ideas claras del anarcocapitalismo, que las defienden a muerte y que están muy solos. Son los únicos que están solos, usted y el presidente Milei. Lamentablemente tiene que haber una lucha interna, que estoy suponiendo, tiene que haber una lucha interna muy grande, pero gracias a Dios la convicción de Milei como la mía, porque yo me levanto todos los días. Yo te soy sincero en algo. O sea, para que yo pierda mi trabajo tienen que cesarme en el boletín oficial. Yo todos los días me levanto y me fijo a ver si estoy cesado o no. Porque doy una batalla contra la casta diplomática a muerte todos los días y no me callo nada. ¿Por qué? Porque son mis ideas, es de lo que estoy convencido y es lo que defiendo. Y en la mente de Javier Milei, que está rodeado de un montón de gente, como dice Huerta de Soto, que no es anarcocapitalista, que encuentran al Estado como algo que puede ser eficiente y útil, cuando el Estado no puede ser ni eficiente ni útil, porque el Estado es dinámicamente ineficiente, moralmente ineficiente, y no cumple los criterios de la ética, por lo cual es injusto. Y él se levanta todos los días rodeado de esa gente, de ese deep state, que intentan todo el tiempo convencerlo de que el Estado puede ser algo útil. Tiene que haber una batalla interna muy grande de parte de él, y todos los que lo conocemos, y por ejemplo Huerta de Soto, que es uno de sus formadores, está convencido de que tiene tan arraigadas las ideas de que el Estado
es lo peor, es el daño más grande que se le puede hacer a la gente, que no lo van a convencer, pero me imagino que lleva una vida de alto estrés y saturación, porque es levantarte solo todos los días a luchar contra una estructura que tiene cientos de años y que permanentemente está inventando su justificación de existencia y su propio agrandamiento, porque el Estado no es que quiera existir, el Estado se quiere agrandar. Y cuando el Estado se agranda hay que solventarlo, y la única manera de solventar al Estado es en el robo de los impuestos. ¿Crees que Javier tiene en mente que en algún momento él va a salir del juego y tiene que venir un sucesor? ¿Qué tiene pensado de esa herencia? ¿Es crear como una cantera digamos que dentro del partido para que puedan sucederle, o puede haber realmente una recaída en este kirchnerismo? No, claramente sabe que tiene que haber un sucesor. Milei está cumpliendo una tarea por convicción, que es llegar a primero ir a una minarquía del Estado y lograr el anarcocapitalismo. Tiene muy claro que la ley, lo hablé con él en Roma, en una cena que estábamos con un grupo muy reducido de gente y su hermana. Él tiene muy claro que la ley le dice hasta el 2031, entonces tiene que haber un sucesor. Yo creo que debe tener muy presente quién puede ser el sucesor, y va a ser una persona con la misma convicción de cuidar al país y de seguir apuntando hacia la misma meta de anarcocapitalismo. Estoy totalmente convencido de que va a permitir en el sistema democrático, va a proponer a alguien de La Libertad Avanza que reúna los valores morales. A mí, si me preguntás personalmente, me encantaría que fuera Karina Milei, que reúna los mismos valores morales y éticos y la convicción de terminar con el Estado. Pero bueno, ahora tenemos todavía Milei garantizado hasta el 2031. ¿Qué crees que se ha hecho bien en Argentina para poder propiciar este cambio? ¿Y qué podemos aprender en Europa de este cambio a nivel social? Bueno, para empezar, política de emisión cero, lo cual mantiene a la inflación controlada. Si bien no hay que cometer el error de esperar que haya una moneda que tenga cero inflación, porque eso lo decía Mises, es imposible. O sea, una moneda sin la característica de la fuerza impulsora del dinero no sería dinero, pero sí, siempre dentro de un movimiento lógico. Emisión cero, déficit cero, achicamiento del Estado sí o sí, porque seguimos con impuestos altos. Esto es una realidad de Argentina, y la única manera, esto va en paralelo. Claro. Achica el Estado, necesita menos recaudación, bajan los impuestos. Pero el equilibrio del déficit cero es innegociable. Entonces, a medida que vamos achicando el Estado, y ahí está la verdad de por qué Milei va a seguir achicando el Estado. Porque Milei se comprometió a bajar los impuestos y se comprometió a mantener el equilibrio fiscal. Entonces, la única manera de cumplir con eso es achicar cada vez más el Estado para necesitar recaudar menos. Liberar la educación, que es fundamental para que se imparta una educación totalmente libre y los padres puedan mandar y generar generaciones futuras con chicos libres que no estén influidos por ningún Estado. Que vuelva el kirchnerismo en Argentina es imposible. Quedó demostrado en la última elección, los destruimos. El kirchnerismo está totalmente extinguido en Argentina. El único riesgo que podría llegar a haber es un peronismo de derechas, que pudiera haber Carlos Menem. Yo fui secretario privado de Carlos Menem. Carlos Menem era un peronismo de derechas. Ahora, no nos confundamos. Nosotros detestamos a los parásitos de la izquierda. Con la izquierda no nos identificamos, es lo peor. Preferimos la derecha, pero en los dos casos se puede ser estatista. Estatista de izquierda, estatista de derecha. Nosotros lo que no queremos es Estado. Nos da igual de izquierda o de derecha. A lo que realmente trabajamos e instamos a los pueblos del mundo y a Europa a trabajar es a darse cuenta que el Estado interviene en tu vida, permanentemente quita tus libertades,
permanentemente, como expliqué en un ejemplo práctico antes, perjudica la relación entre el que necesita y el que le puede ofrecer la solución a lo que necesita, y hay que extinguir al Estado. Hay que deshacer, desarmar y achicar hasta la extinción a los Estados. Para el que no tenga contexto de Argentina, defíneme lo que es el peronismo. Porque hay gente que a lo mejor le suena, entiende socialismo. Peronismo, defíneme ideológicamente qué es peronismo. El peronismo, decía el general Perón, que era un militar de verdad, era un militar y de derecha, que era un movimiento, no un partido político, un movimiento muy amplio. Si vos agarras y lees el concepto fundamental por el cual fue creado el peronismo, en el cual en una parte dice textualmente que a la persona no hay que ponerle el pescado arriba de la mesa, sino darle la caña y enseñarle a pescar, ¿no? Que casi parece algo como lo que razonable. podemos opinar nosotros, razonable. Bueno, entonces el peronismo se concibió como un movimiento que se dijo en un momento socialista, con esta historia de la justicia social que no es ni justa ni social, un poco más a la derecha, o bastante más a la derecha, con un militar que era Perón. Pero a la vez surgió entre la masa una señora como Eva Perón, Evita, que lo que hacía era mover a la masa social prometiendo y ejerciendo asistencialismo social. ¿Sí? O sea, que tocan la parte más nacionalista combinada con la asistencialista. Con la asistencialista. Vale. Ahora, en el peronismo conviven la izquierda y la derecha. De hecho, hay presidentes. En realidad, Néstor Kirchner fue un oportunista. Néstor Kirchner era un hijo de un capitalista que prestaba plata y le embargaba en la provincia de Santa Cruz la casa, por eso tenía tantas propiedades. Se dedicaban a embargarle contra préstamos hipotecarios las casas a los santacruceños. Y, por ejemplo, en épocas que yo estaba al lado del presidente Carlos Menem, que era un presidente neoliberal de derechas, Néstor Kirchner decía que Carlos Menem era el mejor presidente de la historia de Argentina. Lo que pasa que Néstor Kirchner, que no tenía ni la más mínima posibilidad de ser presidente de Argentina, salvo en un pacto con Duhalde, que no quería presentarse, y el resto de los gobernadores le habían dicho que no lo iban a acompañar, Néstor acepta la presidencia de Duhalde, que era un tipo de centro-derecha, asistencialista, muy asistencialista, y cuando traiciona a Duhalde, que representaba la centro-derecha, necesitaba respaldarse en algo. ¿Qué era eso? Las madres de Plaza de Mayo y lo peor de la izquierda que Perón había echado en su último mandato, y los invito a todos a buscar en YouTube y busquen. Perón echa a los montoneros de Plaza de Mayo. Perón desde la casa de gobierno en el balcón está hablando y les dice que a los insurgentes que no pueden respetar las normas, que no pueden ser peronistas, que dejen de mentir, que esos no son peronistas, y una columna se vacía media Plaza de Mayo y se van los de izquierda. Bueno, Néstor Kirchner, como tenía que apoyarse de algún lado para traicionar a quien lo puso de presidente, a Duhalde, se alía con toda la parte de la izquierda latinoamericana y toda la izquierda y los montoneros y las madres de Plaza de Mayo de Argentina. Y ahí fue el sufrimiento que tuvimos de estos últimos 20 y tantos años de un peronismo de izquierda, a lo cual muchos te van a decir que no era peronismo. Porque peronismo en sí sería como simplemente una corriente que puede abarcar mucho. Por así decirlo, la gente digamos que lo capitaliza porque en algún momento tuvo mucho éxito. Sí, bueno, fue súper exitoso porque en su momento fue disruptivo e innovador, con las leyes salariales, que muchas de ellas después se desvirtuaron más y hicieron mucho daño, más Evita haciendo asistencialismo social. Fue disruptivo y fue muy innovador, entonces generó una sensación de dependencia, de clientelismo en la gente que todavía hoy perdura. ¿Cómo ves Andorra? Que aquí tenemos muchos argentinos. Bueno, Sé que están deseando oírlo. sí, la verdad me pareció un lugar muy bonito, no lo conozco en el contexto, celebro cualquier lugar donde las personas se puedan
venir a vivir a pagar menos impuestos y tener menos intervencionismo y socialismo. Es muy curioso, ¿no? Porque fíjate cómo las nuevas inmigraciones, nosotros somos un país de inmigrantes en Argentina que huían del desastre de la guerra, de las bombas y de la muerte. Y hoy si caminas por Andorra, no voy a decir de algún país en particular, pero si caminas y escuchás en qué idioma hablan, te vas a dar cuenta que hay una inmigración enorme huyendo de la carga impositiva. Sí, total. ¿No? Es un refugio ahora mismo en los Pirineos, de todo el expolio fiscal. Entonces podemos pensar que la guerra es una tragedia y podemos pensar también que el socialismo es una tragedia. Sí, sin duda. Porque la gente termina teniendo que cambiar de país para huir de eso. Solo hay que ver el caso de Venezuela. O sea, creo que no ha habido un éxodo tan grande de personas de un país como Venezuela. Es una de las tragedias más grandes de la humanidad, es el socialismo, sin ningún lugar a duda. Imagino que la diplomacia con Venezuela ha estado parada hasta hace poco, ¿no? La diplomacia, sí. O sea, el que no era amigo y pensaba como este señor que ahora está preso, o sea, no podía estar ahí. Terminaba preso o echado. ¿No te da la sensación de que este 2026 está yendo demasiado rápido? Bueno, no hemos acabado enero y han pasado más cosas que en 3 años, ¿sabes? Con muchos cambios positivos, pero bueno, eso quiere decir que vamos en lo que dijo Huerta de Soto en los premios Juan de Mariana: el socialismo está herido de muerte y este siglo se termina. Sí. ¿No? Vamos hacia el camino de que se termine de una vez por todas con esta desgracia del socialismo. La gente no es tonta, se está dando cuenta y hoy, como lo dijo Milei en Mar del Plata Fest, creo que fue antes de ayer, me vi cantando ahí. El mundo está, sí. Eso creo que fue con Fátima Flores. Sí, es verdad, sí. Pero en esa misma ciudad hubo un evento de política que se llama La Derecha Fest, y ahí él dijo que el mundo está virando hacia la derecha. Preferimos que el mundo gire hacia la derecha antes que se mantenga en el socialismo o gire más a la izquierda, pero en realidad el ideal nuestro es que gire hacia el antiestatismo. A mí me gustó mucho el discurso de Milei este año en Davos, que empezó diciendo que Maquiavelo ha muerto. Y en cierto modo, en su modo de política es cierto, porque al final es como que se pasa todas las reglas de la política y un poco de, ¿cómo se llama esto? La manipulación de palacio y de rumores, y va de frente. O sea, yo creo que lo más impactante que ha habido de la era Milei es el no hay plata. Es algo nada más ser presidente y decir no hay plata. Sí, yo creo que... Es la antipolítica, totalmente. Yo creo que Milei fue muy diplomático. Bueno, porque tendría que haber dicho que a Maquiavelo lo mató él. O sea, la era Milei terminó con ese pensamiento retrógrado, político, admirador de Maquiavelo, y tiene que dominar en el mundo la voluntad, el libre albedrío, la voluntad de la gente. No un libro como El Príncipe, que le daba una guía y que la seguían usando muchos, y que lo quiero mucho, falleció. A mi presidente Carlos Menem lo tenía como un libro de cabecera, al Príncipe de Maquiavelo y muchos otros políticos que conozco, que se basa en manipulación. Nosotros no manipulamos, damos libertad. Bueno, yo también soy de los que cree que hay que conocer bien al enemigo, porque si conoces sus estrategias sabes desarmarlas. Porque si no sabes cómo manipulan, tampoco sabes cómo darte cuenta de que están manipulando. Bueno, una gran frase de Carlos Menem, que lo voy a recordar siempre, siempre me decía: información, secreto y sorpresa. Sí. ¿No? Y parece que Milei eso lo tiene innato. Bueno, Alejandro, si quieres mandar un último mensaje de esperanza a los europeos. Bueno, Víctor, a los europeos lo que le quiero decir es que lamentablemente en este momento están viviendo en un laberinto de regulaciones que tristemente no permite que desarrollen su vida en libertad, y que cada vez, si esto continúa así, cada vez los va a estar hundiendo más y más en una trampa del socialismo que va a ir ofreciéndoles de manera permanente servicios públicos, pero que los brindan ellos bajo sus normas, en algunos casos monopolizados por parte del Estado, en otros casos
monopolizados por regulación por amigos del poder. Para que eso ocurra siempre hay sobres por medio. Ya sabemos los casos de corrupción que se están viendo. Y los quiero instar a que empiecen a leer a todos los que tengan un poco de tiempo, que lean La acción humana de Mises. No, hombre, no. Hay que empezar por algo más sencillo. Bueno, Como le mete la acción humana, es un pedazo tocho así. hay que dedicarse. Si los católicos leemos la Biblia, los libertarios leemos La acción humana. Es que yo creo que coger a Rayo, un libro pequeñito, vienen por ahí, Thomas Sowell. Pónganse los videos de Jesús Huerta de Soto También. en YouTube, que por ahí es más dinámico y entretenido, y empiecen a generar un cambio para sus familias, porque si no salimos del socialismo, si no nos desprendemos del estatismo, no hay futuro. Es un daño mucho más grande que la mentira del ecologismo. La mentira de la Agenda 2030 oculta que el que está destruyendo al planeta y a la humanidad es el socialismo con el intervencionismo que no nos permite vivir y decidir libremente. Tremendo facto, ¿eh? Brutal. Alejandro, muchísimas gracias, un placer tenerte por aquí. Gracias a ti, Víctor. Y viva la libertad, carajo. ¡Viva!